Buenas tardes a todos y todas los que nos están siguiendo en la tarde de hoy miércoles en este curso de formación multidisciplinar para adultos con diabetes, en este caso de diabetes tipo 2, que es el grupo que toca hoy. Hoy tendremos la tercera sesión del curso, será otra sesión más de educación diabetológica y bueno, sobre todo vamos, cuando pase a presentar a la ponente, que es la misma la que estuvo la semana pasada, Juana Ledesma. Quiero antes recordarles que la estructura del curso será exactamente igual que las anteriores, 30 minutos que ella expondrá un tema sobre el etiquetaje nutricional, 10 minutos para preguntas, un pequeño descanso de 10 minutos y volvemos a una segunda parte otra vez con 30 minutos de exposición y otros 10 minutos de preguntas. Recordarles que, bueno, que estamos en la semana del Día Mundial de la Diabetes, para todos aquellos que interesen tener información sobre este día y sobre los actos que está organizando la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Y este sábado 14 de noviembre vamos a tener un evento online de acceso gratuito, sin necesidad de enlaces ni contraseñas, solo hay que entrar en la página web de ADT o seguirnos por nuestra red social de Facebook. El evento se llama Hablemos de Diabetes en tiempo de COVID, que empezará a las 10 de la mañana y será una serie de mesas de debate con invitados diversos, profesionales sanitarios, sociosanitarios, técnicos de la administración, gestores de la administración y pacientes incluso, donde se van a hablar de temas muy interesantes que relacionan la diabetes con el COVID. También, al ser este año el Día Mundial, el año de la enfermería, y el lema es diabetes y enfermería, pues también vamos a hacer un especial sobre la importancia que tienen estos profesionales en el cuidado que necesitamos las personas con diabetes. Y creo que también vamos a tener una mesa sobre aspectos psicosociales relacionados también con la diabetes, ¿no? Bueno, también tenemos otro evento, en este sí hace falta inscripción previa, que lo pueden hacer directamente en nuestra página web. Creemos que es una muy interesante webinar sobre lo que son nuestros derechos sanitarios como personas con diabetes, en este caso, aspectos sociojurídicos a través del abogado especialista en derechos sanitarios Javier Sangonorato. Se hablará de aspectos sociojurídicos, de aspectos laborales, de qué pasa con la diabetes y el permiso de conducción, tener sobre todo claro el acceso a los tratamientos, diferentes tratamientos para la diabetes, cómo deben ser, cómo están regulados para que podamos saber nuestros derechos, y en el caso que haya padres interesados, madres o abuelos o abuelas de niños con diabetes, se va a hablar también del tema de la escolarización del niño con diabetes. Una webinar muy interesante a la que les invitamos, también gratuita y que se pueden inscribir en la página web diabetenerife.org. Bueno, y antes de pasar ya pues a la ponente de hoy, como recordarles que es Juana Ledesma, es enfermera educadora en diabetes del Hospital Universitario de Canarias, una persona que lleva muchísimos años, 2 décadas actualizándose en este mundo y que hoy nos va a hablar de qué nos dice el etiquetaje nutricional, en qué nos tenemos que fijar. Y les dejo ya con ella, Juani, cuando quiera. Como dice Fran, hoy nos vamos a centrar en la información que nos dicen los alimentos envasados. Pero antes de empezar al desarrollo de este tema, me gustaría responder a una pregunta que se hizo la semana pasada con respecto a los edulcorantes o al azúcar de la flor de coco. Pues evidentemente es un derivado de la flor de la flor del coco, de la palmera, y sí aporta azúcares, sí nos aporta azúcares de rápida absorción, con un índice glucémico menor que el azúcar, porque tiene un poco de fibra, pero sí va a influir en los perfiles glucémicos posteriores si la usamos, sobre todo si la usamos en exceso. Y sin más dilación, nos vamos a centrar en el tema que nos ocupa hoy. El etiquetaje nutricional. Nosotros normalmente, la población, no tenemos una formación muy fuerte en recabar la información que nos dan los etiquetajes de los distintos alimentos que vamos a los supermercados y compramos. Muchas veces, primero porque no se ven, es una letra muy pequeña. Segundo, porque utilizan un lenguaje muy alejado de lo que es el grueso de la población, por lo que realmente la información es poco útil realmente.
A partir del 2016 ha habido una serie de modificaciones, sobre todo se está aplicando a partir del 2016, y pues el objetivo del etiquetado pues tiene dos funciones básicas. Primero, dar información a los ciudadanos sobre los alimentos que consumimos, la procedencia, la conservación, los ingredientes que componen ese alimento y los nutrientes que nos aporta. Y por otro lado, también es conseguir una protección elevada en cuanto a posible presencia de sustancias que puedan producir alguna reacción no adecuada o dañina. ¿Qué nos encontramos? Lo primero que nos vamos a encontrar, o lo más general, es la fecha de consumo y la procedencia. Eso normalmente quizás lo sabemos también, todavía lo sabemos interpretar, y dentro de las fechas hay dos distinciones. Lo que es la fecha de consumo preferente, que se utilizan en alimentos de alimento envasado, pero que no es perecedero, no es un alimento con un tiempo muy corto, en el cual ese consumo preferente lo que nos está diciendo es que a fecha X ese alimento pues conserva todas sus propiedades, la textura, el sabor, el color, mientras que si la consumimos pasado ese tiempo, no quiere decir que nos pueda producir un daño, una intoxicación alimentaria o lo que sea, sino que realmente no garantiza que esas propiedades organolépticas se sigan manteniendo, ¿vale? Por otro lado, está la fecha de caducidad. Por ejemplo, el yogur o carnes o etcétera, ya nos ponen una fecha tope, y esa fecha significa que no se debe rebasar esa fecha, porque el riesgo de consumir un alimento pasado esa fecha sí es algo más serio y podría producir un problema a nivel de salud. También dentro del etiquetaje vamos a encontrar un apartado que es el origen del alimento o la procedencia, para hacer una serie, un rastreo de dónde se origina hasta que llega al supermercado, para poder, en caso de que haya cualquier incidencia, por ejemplo, yo qué sé, algún problema de salmonelosis, etcétera, en algún producto, con ese etiquetaje y ese origen o procedencia se va rastreando hacia atrás hasta conseguir el origen del foco de la infección o lo que sea. O, por ejemplo, también eso ayudó mucho en el problema de las vacas locas. Cuando se produjo en Europa el problema de las vacas locas, bueno, pues también hubo una especie de despistaje de intentar seguir la pista a ese alimento hasta conseguir dónde estaba el origen de ese producto. Cuando vamos a comprar un supermercado y compramos un alimento, puede ser que nos compremos un alimento envasado y que solo sea, pues yo qué sé, leche. Pues es un alimento que no tiene nada más que un ingrediente en su producto, ¿vale? O queso o carne. Pero en general los productos envasados tienen una cantidad de ingredientes que normalmente van a ir de mayor presencia a menor presencia. Por lo tanto, cuando vamos a leer un etiquetaje nutricional desde el punto de vista de lista de ingredientes, fijémonos siempre en qué alimento es el que está primero, ese será el más importante, seguido del siguiente y así sucesivamente. Los únicos que no van a tener el listado de ingredientes, pues lo que dije, los alimentos envasados que solo es un ingrediente, por ejemplo, si vamos a comprar lentejas, pues solo tendrá uno, no va a tener una lista de ingredientes. O lo que acabo de decir, pues yogur o leche, ¿bien? Si nos fijamos en el otro caso de abajo, en la galleta cracker, bueno, pues vemos que tiene más cantidad de sustancias dentro de su composición. Y vemos que tiene harina de trigo, que tiene grasa vegetal de palma. Si se acuerdan de la semana pasada, dijimos que la grasa de palma era una grasa de palma, un tipo de grasa vegetal que no era saludable por su contenido en ácidos grasos saturados. Por lo tanto, eso
cuando leemos la lista de ingredientes nos va a dar pistas de si esa lista, esa cantidad de alimentos que hay ahí pueden ser saludables o no. Por ejemplo, tenemos jarabe de glucosa y fructosa y azúcar. Tanto el jarabe de glucosa como la fructosa como el azúcar son sustancias que son azúcares que van a influir en el perfil glucémico de las personas con diabetes, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, tanto de diabetes tipo 1 como tipo 2. Los extractos de malta de cebada, la malta, como todos saben, es un proceso que se somete a determinados cereales que se hidratan y luego se deja germinar con el fin de como trocear, hacer más pequeñas las cadenas de almidón y convertir realmente el almidón en azúcares. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en no consumir exceso de alimentos que tengan malta de cebada o malta de maíz o malta de otra cosa. Tiene sal. Una cosa que dijimos el otro día, la sal era un producto que deberíamos de consumir con mucha prudencia y que íbamos a estar en productos elaborados sin darnos cuenta que la tenían, porque no son salados. Y ya luego hay una serie de aditivos que ya, bueno, pues para que den sensación de, primero, que mantengan el alimento en buenas condiciones y para dar sensación de textura, etcétera, para darle las características últimas a ese producto. Vamos ahora a ver un producto, a ver qué les parece. Aquí tenemos una bebida de coco, que está enriquecida con calcio, con vitamina B12 y con vitamina D, que es fuente de calcio. Abajo pone que es sin azúcar, sin edulcorante, que es baja en calorías, que es sin conservante, bueno, naturalmente sin lactosa, naturalmente baja en grasa. Con lo cual, a priori, dices tú, bueno, pues podría ser. Pero mirando la lista de ingredientes, el primer ingrediente que nos aparece como más importante es el agua. Y luego la leche de coco en un porcentaje de un 7%. Luego viene el agua de coco, fosfato tricálcico, que eso es para añadir el calcio, para enriquecerlo en calcio, pues para darle el aroma al coco, pues le ponen aroma. La goma guar y la santana son tipo de fibras solubles que le dan viscosidad, que le dan cremosidad. Por lo tanto, cuando vayamos al supermercado y si a mí me dicen que la lista de ingredientes, la más importante es la primera, pues ya sabré un poco cómo valorar este producto. En cuanto a los alérgenos, los productos alérgenos, mejor dicho, bueno, pues son productos, son sustancias que pueden producir alguna alergia, alguna intolerancia en determinadas personas. ¿Vale? A partir del 2014 es obligatorio que tanto en restaurantes como alimentos elaborados, en cualquier comedor así colectivo, deben estar destacados todos los alimentos que pueden tener algún tipo de esta sustancia alergena. Y en el caso hay 14 sustancias declaradas, como pueden ser el gluten. Recuerden que el gluten es una proteína que está en determinados cereales, como puede ser el trigo, la cebada, el centeno, la avena, o puede estar en otros derivados, por ejemplo, la espelta, pero la espelta realmente, la harina de espelta es un tipo de trigo. Los crustáceos como langostas, los langostinos, etcétera, los huevos, el pescado, los cacahuetes, la soja, los lácteos, que pueden ser intolerancia al azúcar de la leche, como puede ser la lactosa, o puede ser que tenga una persona que tenga alergia a la proteína de la leche. Por lo tanto, hay que tener claro y diferenciar muy claramente a cuál es el alergeno que tiene cada cosa. Los frutos de cáscara, como las nueces, la avellana, pues todo este tipo de productos, bueno, nueces, avellanas, almendras, etcétera. El apio, que puede estar en vegetales o puede estar como aditivo, como conservante en determinadas sustancias. La mostaza, los granos de sésamo, los moluscos como almeja, etcétera. Los altramuces
o los sulfitos. Los sulfitos son unas sustancias que suelen estar como antioxidantes, como sustancias para que se mantenga el producto en buenas condiciones. Las sustancias alergenas van a estar en el etiquetado nutricional, aparecen en negrita, van a estar resaltadas sobre el resto de la información de los ingredientes, van a estar marcadas como en negro, como por ejemplo aquí el trigo, la soja o el sulfito son ya alergenos que nos están avisando que están presentes para que las personas que tengan cualquier tipo de susceptibilidad a esos productos pues lo tengan en cuenta. ¿Qué información nutricional hay? Pues en estos años pues la Unión Europea pues ha creado una serie de normativa y a partir del 2016 ya se creó una mínima información obligatoria que va a ser el valor, va a ser siempre esa información pues por 100 gramos de producto si es sólido, por 100 mililitros si es líquido, y ya está viniendo por porción o unidad. O sea, ya podemos saber pues la porción de una galleta, cuántos ingredientes tiene, cuántos nutrientes tiene por unidad, por una galleta. Por lo tanto, nos están facilitando las cosas a todos y a las personas con diabetes especialmente, porque más fácilmente se puede hacer un conteo de hidratos de una manera más fácil. ¿Qué información nutricional es obligatoria? Pues aparte de eso, pues la energía que nos aporta. Siempre va a ser pues medida en kilocaloría o en kilojulio. Va a tener también información sobre las grasas totales que nos va a aportar ese alimento y teniendo en cuenta las grasas saturadas. Quizás voy a ser un poco cansina en ir repitiendo que las grasas saturadas son las que tengo que tener en cuenta, que son las más perjudiciales, las que más tengo que controlar. Por otro lado, los hidratos de carbono totales que tiene ese producto por porción y dentro de esos hidratos de carbono, ¿qué porción tiene de azúcares? No nos olvidemos que un porcentaje no debe de pasar del 10% de energía en forma de hidratos de carbono, como máximo pueden provenir de los azúcares. Por otro lado, va a estar también la información de las proteínas que nos aporta y la sal. Antiguamente había la información en base al sodio y para crear menos confusión, pues se ha puesto ya directamente el contenido de sal del producto. Esa es la información nutricional obligatoria, pero que puede ser complementada pues, con otro tipo de información. Por ejemplo, las grasas monoinsaturadas. Ustedes discúlpenme este tipo de palabras tan técnicas, pero hay que irse acostumbrando un poco a irlas oyendo. Las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas eran las grasas que eran más saludables, por lo tanto, tengo que controlarlas sí porque energéticamente son potentes y las tengo que consumir con prudencia, pero que comparativamente son más saludables que las grasas saturadas que vimos antes. Los polialcoholes, que eran un tipo de edulcorante que se absorbían un porcentaje de lo que consumimos. También hay información sobre el almidón, la fibra alimentaria, y el consumo y a veces viene la información de vitaminas y minerales, pero solo si esa cantidad de vitaminas y minerales está en un porcentaje importante, a partir de un 15%, si aparece un 15% si están sólidos y a partir de un 7% si están líquidos. Por lo tanto, bueno, hay información nutricional muy básica y que algunos productos solo tienen esa y hay algunos otros productos que tienen mucha más. Por ejemplo, en esta información que tenemos a la derecha vemos que son copos de avena. La avena es un cereal, además es integral con un contenido alto de fibra y pone que por 100 gramos tiene 360 calorías, ya incluso nos lo ponen por ración, por porción más o menos de consumo, ¿vale? En cuanto a las grasas, pues tiene 6,7 por los 100 gramos y de las grasas saturadas tiene 1,3. Hidratos de carbono tiene 56 y de los cuales azúcares tiene 1,2 por 100 gramos. Fíjense que si yo voy a desayunar leche con copos de avena,
la proporción de hidratos serán alrededor de 22 gramos, pero en cuanto a azúcares es muy poco lo que voy a consumir. Pero fíjense que la cantidad de fibra es alta, en torno a 11 gramos si en 100 gramos o 4,4 si la voy a consumir en la porción más específica. Es rico en proteína, es una fuente de vitamina B1, tiene fósforo, tiene magnesio, tiene hierro, tiene zinc, o sea que es un alimento nutricionalmente muy interesante mantenerlo como un consumo frecuente. Vamos ahora a hacer, cuando vamos al supermercado hay alimentos bajos en contenido en azúcar, sin azúcar añadido, y a veces nos volvemos un poco locos diciendo, pero bueno, ya no sé ni lo que estoy comprando. Los alimentos que ponen bajo contenido en azúcar son aquellos que no tienen más de 5 gramos por 100 gramos de producto o 2,5 por 100 mililitros. Los que son sin azúcar no pueden tener más allá de 0,5. O sea, 0,5 gramos en 100 gramos de producto. El contenido de azúcar es muy bajo. Y sin azúcar añadido, que esto a veces ha llevado muchas veces a confusión a muchas personas. Cuando hablamos de sin azúcar añadido, significa que no se le ha añadido nada de azúcares extra fuera de los que contiene el propio alimento. Si vemos el siguiente presentación, vemos, aquí hay 3 presentaciones, uno que pone de un zumo que es sin azúcares añadidos, de piña coco, y pone, contiene los azúcares naturales presentes en la fruta. Y vemos que en los hidratos de carbono pone que tiene 4,7, de los cuales azúcares tiene 3,5. O sea, sí nos aporta azúcar, pero lo que me está diciendo el etiquetaje es, yo no le he cogido azúcar del azucarero y se lo he añadido. Por otro lado, vemos, por ejemplo, este alimento que pone que hidratos de carbono tiene 62 gramos, pero de los cuales azúcares tiene menos de 0,5. Esto se considera un alimento sin azúcar. Y por otro lado, aquí vemos la información nutricional de unas placas de pasta para hacer canelones, este tipo de cosas. Y pone que tiene por 100 gramos 73 gramos de hidratos de carbono, de los cuales azúcares tiene 1,5. Entonces, cuando veamos esa información sobre bajo contenido en azúcar, sin azúcar o sobre todo sin azúcar añadido, intentar mirar la composición para saber realmente cuál es el que nosotros queremos consumir. En cuanto a la grasa, hay alimentos bajos en grasa, yogures sin grasa, queso sin grasa, muchas cosas son sin grasa. Entonces, ¿cuándo se considera que un producto es bajo en grasa? Cuando no contiene más allá de 3 gramos por cada 100 gramos de producto o 1,5 en cada 100 mililitros. Por ejemplo, si voy a consumir, yo qué sé, un caldo, que me voy a comprar un caldo de esto elaborado, pues si me dicen que es bajo en grasa, pues tiene que estar con una concentración de grasa como mucho de 1,5 gramos por cada 100 mililitros. Cuando me hablan de sin grasa, pues fíjense que todavía baja más, no debe de pasar de 0,5 gramos. Y esto ya estamos hablando de grasas totales. Ya cuando hablamos de bajo contenido en grasa saturada, vuelvo a insistir, la grasa la grasa poco saludable, ya bueno, pues ya sería interesante que nos dijeran eso. Yo todavía no he visto un producto que me defina bajo contenido en grasa saturada, pero bueno, que sepan que existe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los ácidos grasos saturados que tiene y los ácidos grasos trans, que son aquellos, ¿se acuerdan? Aquellas grasas que modificaba la industria para dar mayor estabilidad en el producto, cambiar las texturas, etcétera, no debe de superar el 1,5 gramos por 100 o 0,75 por los 100 mililitros. Y estas grasas no deben de superar el 10% del aporte calórico de las grasas. Y si es sin grasas saturadas, pues evidentemente, tiene que tener una proporción de grasa pues muy pequeña, en torno a 0,1 gramos por cada 100 gramos o por 100 mililitros.
Veamos aquí, por ejemplo, dos productos que nos dicen queso fresco desnatado y aquí hay un yogur natural 0%. Entonces, aquí me ponen que grasas tiene 0,1 grasas totales y de los cuales ácidos grasos me pone que tiene 0. Este producto cuando lo consumo realmente es bajo en grasa, absolutamente sin grasa, muy poca grasa, se puede considerar. En cambio, este yogur que pones bajo en grasa, las grasas que tiene es 2,3 gramos por cada 100 mililitros. Sí, por cada 100 gramos de producto, ¿vale? Ven que aquí por porción de 125 y los gramos que tiene son 2,3, ¿bien? De las cuales saturadas tiene 1,5. Entonces, evidentemente, este tiene una proporción de grasa un poco mayor y tenemos que tener un poco de cuidado. No pasa nada porque un día consumamos eso. Cuando hablamos de tener cuidado, estamos hablando de que el consumo no sea excesivamente frecuente. Deberíamos de cuidar eso mucho. En cuanto a la energía, un alimento energéticamente bajo no debe superar las 40 calorías por 100 gramos o 20 calorías por 100 mililitros. Cuando te decimos que es un valor energético reducido, tiene que tener que ese producto se le haya reducido al menos un 30% de la grasa del alimento original. Y si tiene que sin aporte energético es que tiene que tener alrededor de 4 kilocalorías por 100 mililitros o menos. Si vemos aquí, por ejemplo, vemos tres cosas. Vemos un queso donde pone que tiene un 30% de materia grasa, o sea, se le ha a la leche se le ha desnatado y se le ha quitado parte de la grasa que tenía en el original, pero no por eso quiere decir que sea libre de grasa. Y si nos venimos a la composición, vemos que grasa sigue teniendo 15 gramos de grasa, de las cuales 11 siguen siendo grasas saturadas. Quiere decir, grasas de las que yo tengo que comer con muchísima prudencia. Si me vengo aquí, me veo una mermelada que me pone que tiene 35 calorías, y por 100 gramos. Y por porción de 20 gramos, pues tiene 7 calorías. Es un alimento con un bajo valor energético. Y si yo me vengo aquí y me veo un refresco light, pues energía tiene 0,3 calorías. O sea, esto es un alimento, esto es un producto, esto no es un alimento, esto es un producto sin calorías. ¿Bien? En cuanto a la sal dijimos el otro día que era un elemento que necesitamos para estar saludablemente, pero que tenemos que consumirla con muchísima prudencia porque estaba muy relacionada con una serie de enfermedades, como puede ser enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, problemas de corazón, incluso con la diabetes. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy prudentes en no abusar. Cuando un alimento pone bajo de contenido de sal, no debe de superar los 0,3 gramos de sal por cada 100 gramos. Fíjense que aquí estamos relacionando los gramos de sodio con los gramos de sal. La sal se forma por el cloruro de sodio. Por lo tanto, toda la sal es sodio y por eso en sal podemos consumir esto, 0,3 gramos de sal. Cuando hablamos de bajo contenido, muy bajo contenido de sal, no debe de superar los el 0,1 gramo de sal. O sea, prácticamente es sin sal. Y los alimentos sin sal son con un contenido minúsculo, 0,0125 gramos de sal en el producto por 100 gramos por 100 mililitros. Y cuando ya ponemos sin sal añadida, quiere decir que no tiene sino la sal que contiene el producto base, el producto natural. No se le ha añadido nada de sal. Pero
aquí vemos tres productos. Aquí pone atún bajo en sal, en la cual, ¿vale? Coincide. La sal me aporta por cada 100 gramos de producto, me aporta 0,3 gramos. Por lo tanto, corresponde a la normativa que me han dicho. En cuanto a aquí hay un tomate troceado y me pone que es sin sal añadida, con lo cual, en teoría quiere decir que cuando hicieron ese triturado de tomate, no se le ha añadido sal, pero tiene sal en su composición, muy poquita, 0,02 gramos, pero es la que contiene el producto base. Y la avena, por ejemplo, este producto, en cuanto a la sal, pues no tiene nada de sal. Es un producto absolutamente, pues nada, sin sal. Perdón. Lo que tenemos que tener en cuenta, y lo que quiero recalcar, es que muchas veces, aunque veamos en la composición cero sal, muchas veces si tienen determinados aditivos, pueden contribuir a que nos aporte sal y sin darnos cuenta. Por lo tanto, hay que ser siempre muy prudente con la sal porque estamos tomando la sal que nosotros vemos o con la que sazonamos la comida, pero es que hay mucha sal oculta. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes en no abusar. Antes de hacer el corte del medio, de la mitad de la charla, me gustaría ya terminar con esta que, bueno, a que llamamos alimento fuente de fibra o alto rico en fibra o contenido de proteínas alto o bajo, etcétera. Pues en cuanto a la fibra dijimos que era un elemento muy importante que nos protegía aparte de que hacía que bajaba el índice glucémico de los alimentos y mis perfiles de glucemia estaban después mucho mejor, que ayudaban a aumentar mi nivel de saciedad, con lo cual voy a controlar mucho mejor la cantidad que como y por lo tanto voy a controlar mejor el peso. También nos aporta otro beneficio, era un protector contra determinados tumores, por lo tanto, comer alimento integral es mucho mejor que comerlo refinado, sean en cereales, sea el aporte de fibra en legumbres, en la fruta, etcétera. La cantidad, cuando habla de una información de fuente de fibra, como mínimo tiene que tener 3 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. Y si es alto contenido, pues ya tenemos que duplicar la cantidad, en torno a 6 gramos. Cuando hablamos de proteínas, un alimento fuente de proteínas, pues tiene que aportar al menos el 12% de la energía que aporta ese alimento. O sea, si compro pescado y, bueno, un alimento con proteico y me dice que es fuente de proteína, el 12% de la energía de ese producto tiene que venir de las proteínas. Y si encima me dice que es alto contenido en proteína, pues ese aporte tiene que subir hasta los 20 gramos, hasta el 20%, disculpe. En cuanto a las vitaminas y minerales, bueno, pues dijimos que tenían que ser de forma significativa para estar descritas en la información nutricional, pero cuando habla una información de al menos el fuente de minerales o fuente de vitamina, tiene que tener al menos el 15% de las necesidades diarias de esa vitamina o de ese mineral. Y si habla de un alto contenido, la proporción sube hasta el 30%. Vamos a hacer un alto aquí, descansamos o pasamos a las preguntas y ya lo que nos digan un poco Fran y compañía. ¿Fran? Sí. ¿Te parece que cortemos aquí? Perfecto, bien, sí, muy bien. Bueno, preguntas, vamos a ver si entran alguna más, que todavía está saliendo por la pantalla el número de WhatsApp al que tienen que dirigirse. Pueden preguntar lo que quieran de lo que ha explicado Juani ahora mismo. Pero bueno, voy aprovechando y leyéndote alguna que tenemos por aquí. A ver, se acercan las fechas navideñas y no tengo ni idea de si puedo comer productos como turrones, mazapanes, etcétera. Según el etiquetado, ¿en qué debería fijarme para hacer la mejor elección y qué cantidad podría comer? Bueno, los productos navideños suelen ser productos muy energéticos, ricos en grasas y ricos en azúcares. Entonces, a ver, la Navidad es la Navidad y viene una vez al año.
Hay que ser muy prudente en elegir un producto determinado, o sea, hay que elegir, bueno, pues si voy a comer turrón, no voy a comer turrón, polvorones, mazapanes, sino hay que elegir uno, el que más nos guste. ¿Y cuál? Pues mira, normalmente los bajos en azúcares suelen tener un porcentaje alto de grasas, por lo tanto, a veces es preferible comerse una porción pequeña del producto original si yo tengo dudas en el manejo, en la información, pero hay que fijarse en la lista de ingredientes. Si a mí me aporta turrón que tiene, pues se me ocurre, almendra, un 50% de almendra, azúcar, un 40% de azúcar, pues oye, si hay otro turrón que tiene un 60% de almendra y una proporción de azúcar más pequeña, pues probablemente ese será mejor. Pero nunca olvidarnos, eso es un producto altamente energético, con un contenido en grasas muy alto y un contenido en azúcares también muy alto. Hay que ser muy, muy prudente a la hora de servirnos. Elegir el que nos guste, porque la Nochebuena o el día de Navidad es una vez, pero siempre eligiendo una porción pequeña o moderada. Y tener en cuenta que la Navidad, pues celebrar en la Nochebuena o el día de Navidad, ahí. Pero lo que no podemos celebrar la Navidad desde el día de la lotería hasta el día 7 de enero. Eso lo tenemos que tener todos claro. Tengamos diabetes o no la tengamos. Porque al final, después de la Navidad, vamos a subir. De hecho, está más que demostrado que ganamos peso después de la Navidad, por lo tanto tenemos que ser muy, muy prudentes en no abusar. Muy bien. En relación a lo que estás comentando, Juan, y de los productos navideños, no sé si lo has comentado porque perdí el sonido solamente unos segundos. ¿Qué crees o qué piensas de los productos estos navideños, turrones, mazapanes que vienen sin azúcar añadido? Porque muchas veces suele ser un producto que da la falsa sensación de que se puede comer de manera libre y sin embargo sí es que están edulcorados con edulcorantes calóricos, ¿no? Que suelen ser un contenido sobre todo alto en grasa. Muchas veces quitan azúcares, pero meten más contenido en grasa y probablemente tenga un edulcorante como la fructosa o cualquier otro tipo de edulcorante que sí nos va a influir en nuestros controles y en nuestros controles de glucemia y nuestro control de la diabetes. Por lo tanto, si yo no... yo siempre comento que si yo no sé discernir lo que me está diciendo la información nutricional, siempre es preferible comerse una pequeña porción del alimento original y si elijo el light, también tengo que seguir controlando la cantidad, porque lo que quitan de azúcar probablemente no esté rebajado en grasa y eso también influye. Muy bien. Otra pregunta que tenemos por aquí, Juani. Hay distintos tipos de sal. Me han recomendado tomar sal yodada. ¿Puedo usarla para la comida? La sal yodada es más rica en yodo y se recomienda más que otro tipo de sal, porque aparte de, bueno, nosotros normalmente hay las necesidades de yodo para, por ejemplo, las personas que tienen problemas de tiroides, pues se recomienda, incluso en las mujeres embarazadas, se recomiendan suplementarla con yodo y es mejor la sal yodada, pero no por eso significa que puedo consumir más cantidad. Tengo que seguir controlando ese tipo de sal. La sal es un veneno. Exactamente. Bueno, esto la verdad es que es algo que creo que nos pasa a todos, sobre todo cuando empezamos a cumplir años. Dice, buenas tardes, ¿se logrará que el etiquetado de los productos de la cesta de la compra, ingredientes, composición, etcétera, aparezca con letra grande para hacerlo accesible a toda la población y así no tener que seguir utilizando una lupa? La normativa habla de que deberían de usar letra de 1,2 milímetros. A mí eso me sigue pareciendo chiquito, sobre todo porque a medida que vamos haciéndonos mayores, la letra es absolutamente poco, o sea, muy pequeña. Pero es verdad que la normativa, como mínimo, especifica que tiene que ser de 1,2 milímetros. Yo creo que hay que seguir llevando la lupa. Muy bien. Aquí uno de los alumnos
manda unas fotos. La verdad es que no podemos verla bien, y menos aún la tabla nutricional que nos ha sacado en la fotografía, que sale en la fotografía no se ve bien. Pero bueno, es una de esas bebidas tipo shake que están ahora muy de moda, pero cero, de tipo cero, es decir, sin azúcares añadidos. No sé si conoces este tipo de bebidas que ahora están de moda, que se toman mucho por la juventud, pero bueno, también la toma mucha gente de la población. Eh, no sé si la conoces, la verdad es que no te puedo mandar la foto porque no vemos bien la tabla nutricional, solo se ve en la parte frontal que es bajo en grasa, que es libre de aspartamo, creo que dice también algo de proteínas, pero no se ve bien, y de azúcar tampoco tiene, es decir, que es una bebida casi tipo agua, pero seguramente con edulcorante, con potenciadores de sabor, perdón, etcétera. Yo me La bueno, dejamos esta porque no te puedo dar más datos. Le estamos pidiendo a la persona a ver si nos podía ser un poquito más concreto. la verdad es Pero que ese tipo de productos, bueno, y es lo mismo que pasa con los refrescos light, etcétera. Nos aporta nada de azúcares, están edulcoradas, y es lo que decíamos un poco el otro día con los edulcorantes. Los edulcorantes da la impresión, hay ahora un poco de controversia, decir, no son tan inocuos como parecen, pero la verdad es que todas las autoridades europeas e internacionales lo siguen dando por seguro. A las cantidades que se recomiendan, a la ingesta diaria admitida. Pero no te sabría decir en concreto de este porque hombre, si no tiene grasa, no tiene azúcar, no tiene calorías, en principio no te sabría decir más cosas. ya, lamento no poder ser más explícito con la imagen, pero acá ahora mismo no puedo subirla. A ver, otra pregunta que nos hacen, ¿los higos pasados, los dátiles, las ciruelas, pasas, orejones, aportan mucho azúcar? Las frutas desecadas, sí, la concentración de azúcar aumenta muchísimo. Por ejemplo, los higos, ¿no? Los higos, o los dátiles mismos, ¿eh? Al secar, al perder el agua, la concentración de azúcar, o sea, nunca mejor dicho, se concentra y la proporción es altísima de azúcares, muy alta, muy alta. Es verdad que tienen también mucha fibra, que pues tienen muchos minerales, pero la proporción de azúcares es brutalmente alta. Entonces, para las personas con diabetes o las personas que tienen sobrepeso y pues no son los alimentos a tener en cuenta como fundamental. Muy bien. Aunque la semana pasada hablaste de las bebidas, entre ellas bebidas alcohólicas, de la moderación, yo me imagino que la pregunta que nos llega aquí tiene un poco que ver con el aspecto del etiquetaje nutricional, de las bebidas alcohólicas como el vino, ¿no? A esta persona, bueno, pues nos comenta si una copa de vino, si es preferible el blanco, el tinto, en cuanto a su etiquetaje nutricional. Supongo que también tiene que ver mucho la graduación de alcohol que tenga, ¿no? A ver, fíjate tú qué cosa más curiosa. Las bebidas alcohólicas están exentas del etiquetaje nutricional. Todas las bebidas que están por encima de 1,2 gramos de alcohol, me parece que están exentas. Por lo tanto, curiosamente, no dicen nada de, de lo que aportan. Es verdad que hay estudios que dicen que un pequeño contenido en alcohol pudiera ser beneficioso desde el punto de vista cardiovascular. Pero la verdad es que el alcohol no deja de ser un tóxico. Entonces, fomentar el consumo no. Si desde el punto de vista médico hay un visto bueno por parte médica para la toma de una copa de vino, pues el vino tinto pues dice que tiene más taninos y que sí, que mejora un poco, pero no por eso me voy a tomar las 2 o las 3 copas. Fíjense que, si no recuerdo mal, eran alrededor de 20 gramos de alcohol en un hombre y 10 en una mujer. Y eso se consigue con 2 copas de 150 mililitros. Por lo tanto, muchísima prudencia en el consumo del alcohol y sobre todo cuando tomamos medicación hipoglucemiante, porque el riesgo de hipoglucemia ahí es muy alta y corremos un serio riesgo de que se nos produzca un episodio que nos cueste remontar.
Muy bien, pues no hay más preguntas para esta primera parte, así que si te parece bien, Juani, hacemos un pequeño descanso de 10 minutitos y Vale, a todos que retomamos en ese espacio de tiempo, ¿vale? perfecto, gracias. Pues venga, hasta ahora.
Bueno, estamos de nuevo otra vez en directo para pasar ya a la segunda parte de esta ponencia que nos está dando Juani Ledesma, enfermera educadora en diabetes del Hospital Universitario de Canarias, y que nos va a seguir hablando de otros aspectos muy interesantes del etiquetaje nutricional. Cuando quiera, Juani. Bueno, hola de nuevo, vamos a seguir un poquito. Yo sé que este tema es un poquito árido, pero nos va a ayudar a la hora de cuando vamos a un supermercado, nos vamos a tener un poco más frescas las ideas. ¿A qué llamamos aditivos alimentarios? Pues los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden al alimento base, al alimento original, con el propósito no de cambiar el valor nutricional del mismo, sino con la finalidad de mejorar la conservación, pues mejorar el color, el sabor o la consistencia. Hay una lista inmensa de aditivos, muy larga, muy larga, muy larga. Y los aditivos se dividen en una serie de, en unas determinadas características, que unos son colorantes o conservantes, otros son antioxidantes, otros son sustancias que dan estabilidad al producto, los espesan, se forman geles. Otros son para mejorar la acidez del producto, mejoran que no se formen grumos. Hay otros que sirven para potenciar el sabor. Y luego están los edulcorantes y otros que no están metidos dentro de una categoría específica. Como ven, los colorantes empiezan por la letra E, que significa que son sustancias admitidas por la Unión Europea y que van del 100 al 199. Por ejemplo, la cúrcuma o la tartrazina son sustancias que sirven de edulcorante, ¿vale? O la cochinilla. Quizás a los canarios no suene mucho lo de la cochinilla, que era una especie de sustancia que se sacaba de las hojas, o sea, de los pencones donde se sacan los higos picos, los tunos. Están los conservantes, que vienen con la letra E y ya vienen desde el 200 al 299. Está el ácido sórbico, bueno, un montón de sustancias que lo que hacen es pues intentar conservar ese producto lo más tiempo posible. Luego están los antioxidantes, que van desde el 300 al 399, y ahí estaría pues el ácido ascórbico y los extractos de tocoferoles. Son sustancias que lo que van a hacer es impedir que se pongan en mal estado el producto, porque se pongan rancias las grasas, etcétera. Y luego hay productos emulgentes o estabilizantes. Aquí se suele usar mucha fibra soluble, por ejemplo, la goma guar, la goma arábiga, la goma santana, son tipos de fibras que se utilizan pues para espesar o para formar geles. Y luego estarían pues otras sustancias como los acidulantes, los potenciales del sabor, como el glutamato monopotásico y todas esas palabras innombrables, ¿vale? A día de hoy, normalmente se suele hacer un estudio continuado y hay determinadas sustancias que salen del circuito y hay otras que van entrando, pero en principio, a día de hoy, estas son las que están como vigentes. Por lo tanto, vamos a ir hacia atrás para ver un producto, quizás a lo mejor, vamos a ver si podemos ver algún producto. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la bebida de coco? Pues aquí había goma guar, goma santana y goma avellán. Estas son sustancias que le dan estabilidad y un poco de cremosidad, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues que lo tengamos en cuenta. Y en cuanto a la galleta esta, hay pues muchísimo. Hay desde el corrector de la acidez, que es el fosfato monocálcico, a el bicarbonato sódico y amónico, que son otras sustancias que producen para dar estabilidad al producto. El metabifus son otros agentes para mejorar la estabilidad del producto. O sea que cuando veamos una lista de ingredientes con este tipo de productos, son estos productos que añade la industria farmacéutica para mejorar la estabilidad, cambiar, producir sustancias sin grumos y
mantener un producto que sea primero comible y segundo con potenciadores del sabor para dar que sean atractivos para el consumo. Por lo tanto, esto es lo que hablábamos el otro día, que los alimentos procesados tenían una cantidad muy grande de aditivos y es un poco lo que deberíamos de intentar. Cuanto más fresco es el alimento, cuanto la lista de ingredientes es más cortita, pues menos sustancias tendrá de esta clase de productos de aditivos. Por ejemplo, aquí no lo vemos. Aquí tampoco vemos los productos que tiene, pero en general, cuando miremos cualquier producto, si vemos esto, bueno, pues que sepan que son aditivos para potenciar el consumo, la estabilidad y que el alimento se conserve en buenas condiciones. Me voy a centrar ahora un poquito en lo que en principio hay ya implantado en varios países europeos y en principio nuestro país lo quiere implantar de forma definitiva pues el año que viene. Es lo que se llama el etiquetado nutricional frontal. ¿Qué es esto? Pues esto es un sistema que tiene como fin o tiene como objetivo ayudar a los consumidores a elegir alimentos más saludables frente a otros. Puede ser, el Nutri-Score es uno de ellos, como puede ser otro tipo de etiquetado nutricional frontal. ¿Por qué frontal? Porque se pretende que en la parte frontal del producto aparezca ese código de letras y colores o el que se fije, pero en España va a ser este, para que nos oriente a nosotros si un alimento es más o menos saludable. En concreto, el Nutri-Score es un producto, es una escala que va de la A a la E, A, B, C, D y E, y una escala de colores, un verde oscuro, un verde claro, un amarillo, un naranja y un rojo, un naranja muy intenso. Bien, ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo funciona? Pues Nutri-Score, o sea, los expertos han asignado una serie de puntos dependiendo de las características positivas y negativas que tenga el producto. Entonces, primero se tienen, por ejemplo, la composición nutricional de energía, de azúcares, de grasas saturadas y de sal. Entonces, esos serían los puntos negativos y a eso se puntuaría con una determinada cantidad de puntos. Y luego se tendría en cuenta los puntos positivos, en qué alimento, o sea, qué proporción tiene de fibra, de proteína, qué porcentaje de fruta y verduras tiene ese producto elaborado, qué porcentaje de legumbres, de frutos secos, e incluso ya se está, se va a tener en cuenta el aporte de aceite de oliva y otro tipo de aceite. Bien. Entonces, pues a los puntos negativos se le restan los positivos y eso nos da un etiquetaje, una letra y un color. Y, por ejemplo, si una persona va a comprar un producto que tiene una letra A verde, significará, en principio, que es un producto más saludable que otro producto que tenga una letra C, que me está indicando de que, bueno, no es tiene un cierto porcentaje alto de algún nutriente no saludable. Puede ser que sea rico en grasa o sea rico en fibra, en azúcares, etcétera. Bien, por ejemplo, a ver, yo no sé si, me imagino que lo habrán oído, pero ahora mismo hay mucha polémica con respecto al Nutri-Score, porque, a ver, cuando sumamos y restamos, puede ser que hayan determinados alimentos que no entren en esa escala. Por ejemplo, hay 3 productos que en principio no cuadran mucho aquí. Por ejemplo, los quesos. Los quesos por sí mismos suelen ser alimentos ricos en grasa saturadas, pero también la proporción de calcio y la proporción de proteínas que tiene es alta. Probablemente ellos vayan a tener una escala
de una C frente a otro alimento, de otro producto que no tenga grasas, que no tenga azúcares, como puede ser, yo qué sé, un refresco light, y tenga una categoría y veamos una B con respecto a un refresco, mientras que con el queso o con el aceite de oliva virgen vayamos a ver una C, por ejemplo. Con lo cual hay mucha controversia ahora mismo. Pero sí es verdad que el Nutri-Score es una escala que, si comparamos productos dentro de la misma gama, nos puede ayudar a ir definiéndonos cuál es más saludable que otro. Hay muchos expertos que hablan que, bueno, ¿cómo puede ser que el aceite de oliva virgen extra tenga una categoría XC, por ejemplo, mientras que otro que no es saludable tenga una B? Es verdad que esos productos como el aceite de oliva o el queso son productos que no se les puede aplicar tal cual esa escala. Y de hecho, la última información es que igual a lo mejor al Nutri-Score no se le va a aplicar al aceite de oliva. Pero ya veremos un poco en qué queda la historia. Aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos bollería industrial, cremas con cacao, refrescos normales con azúcares. Tendrían una categoría E por su gran cantidad de grasa, por su gran cantidad de azúcares y sobre todo si son salados, pues también por su contenido de sal. Aquí, cuanto más proporción tenga de estos elementos, la letra va a ser evidentemente más alta. Una letra A, B, C, D va a ser una D o una E, y con un color naranja o naranja fuerte. Con lo cual, eso no me va a hacer a mí ya claramente definirme de si ese alimento es un producto a tener en cuenta para llevarlo a casa o no. Si vemos en el producto B, aquí entraría el aceite de oliva, que puede estar aquí en la C o en la D, aunque es verdad que el aceite de oliva tiene una serie de nutrientes muy importantes, lo catalogan en esa categoría, pues por el alto contenido en energía y porque, aunque tiene un porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados, lo que se fijan son en los ácidos grasos saturados, que el aceite de oliva también tiene una proporción, aunque es pequeña, pero la tiene. Por lo tanto, a veces esas escalas no son justas con determinados alimentos, con lo cual habrá que esperar un poco a ver si se pule esta escala para esos alimentos determinados, como pueden ser los aceites, a la hora de no crear confusión en las personas, en los consumidores. Bien, vemos la letra C, donde estarían los zumos de naranja. Bien, aquí los zumos de naranja, el chocolate amargo, las barritas de cereales. Si las barritas de cereales fueran enriquecidas, pues yo qué sé, con azúcares o con mucha grasa, probablemente estarían en este rango. Pero fíjense aquí estaría pues hummus, que es un preparado de legumbres, de una crema de garbanzo, o hay jamón, pero también está un refresco sin azúcar. Por lo tanto, como no es energético, no tiene azúcar, no tiene grasa saturada, según la sumatoria de puntos, debería de estar aquí, cuando en principio no es, no debería de estar aquí, simplemente porque de una manera indirecta, se está potenciando el consumo de esa sustancia. Debería de o no ponerlo etiquetaje nutricional de este tipo, de etiquetaje Nutri-Score, dejarlo al margen, ese grupo de alimentos, para no crear más confusión en la población. Y por otro lado, todo producto que tenga una A con un verde oscuro no está hablando de calidad, que ese producto tiene una calidad nutricional alta. Por ejemplo, el cereal de grano de avena o el pan integral, o la fruta, aunque los alimentos no procesados, no envasados, no van a tener un etiquetaje, pero en principio podrían ser catalogados como una A, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Aquí hay pues varios ejemplos entre cereales, cereal, el cornflakes de toda la vida, y aquí está de Kellogg, y aquí está
un cereal que tiene pepitas de chocolate, etcétera, etcétera. Si se fijan aquí, perdonen, pero no se ve bien, y tiene un etiquetaje con una C, como diciendo precaución, no abusen de este producto por su contenido, pues deberíamos de leer la etiquetaje nutricional, pero probablemente sea más rico en grasa y más rico energéticamente y en azúcares. Y si nos vemos al otro, pues tiene un etiquetaje B, me parece, con lo cual me está diciendo que comparativamente dentro de la misma gama debería de elegir este frente a este. Por otro lado, aquí vemos galletas. Aquí hay dos tipos de galletas. Aquí hay galletas integrales que son sin sal y sin azúcar añadido. Tendrán el azúcar que tenga el elemento base que tengan, no lo sé el contenido completo, pero por su bajo contenido en sal y no tener azúcares, ya son puntos positivos. Y al tener la fibra, pues otro punto positivo. Por lo tanto, se dan cuenta que esta galleta tiene un Nutri-Score con una A frente a esta galleta que está rellena de crema de chocolate, que tendrá un alto contenido en grasa y energía, que tienen una categoría E, ¿vale? Esto viene bien para, sobre todo, no solo para las personas que tienen diabetes, evidentemente, sino para toda la población. Normalmente cuando consumimos este tipo de galletas, a lo mejor los padres debemos de plantearnos qué producto le estamos dando a nuestros hijos, porque el hábito nutricional, los buenos hábitos nutricionales no solo dependen del colegio, no solo dependen de la educación sanitaria que se puede hacer, sino dependen básicamente de los primeros, son los en casa, lo que se consume en casa, los hábitos que se tienen en casa son los que van a adquirir los más pequeños de la casa. Por lo tanto, tengamos en cuenta que aquí esta escala sí nos puede ayudar. Bien. Tenemos otro ejemplo. Aquí hay yogur natural y aquí hay yogur natural tipo griego. Aquí el yogur natural tiene una categoría A, ¿vale? No tiene azúcar, lo veo aquí, 0% de materia grasa, me parece, y es bajo en azúcar, ¿bien? Por lo tanto, tiene una categoría A. Y si nos vemos aquí, el yogur griego, por definición, es un yogur con un alto porcentaje de grasa, con lo cual tiene puntos negativos como puede ser el energético y los ácidos grasos saturados. Por lo tanto, cuando vayamos a elegir, si vemos este etiquetaje, evidentemente nos va a ayudar siempre a elegir la mejor opción, pero dentro de cada categoría. ¿Vale? Yo no puedo, si vamos a elegir, vamos a comparar etiquetas de, yo qué sé, de un yogur con el aceite de oliva o el aceite de oliva con una galleta, yo creo que ahí es donde está entrando un poco la confusión. Deberíamos de centrarnos en comparar elementos, perdón, mejor dicho, alimentos dentro del mismo grupo, ¿vale? Para no que aparezca estas situaciones como la controversia que ha habido, o sea, muchas personas expertas en nutrición estaban poniendo un poco, reforzando la idea de decir, bueno, esta forma de información pudiera ser que nos lleve a crear confusión en las personas que vamos a comprar al supermercado y que a mí me veo una C y digo malo, veo una A y veo bueno, y a veces no hay que ser tan simples a la hora de meter los alimentos en esos criterios de ABCD, sino ver un poquito más la composición del alimento en concreto. Por ejemplo, el aceite de oliva, que tenga una C, tenemos que explicarlo muy bien a todo el mundo por qué tiene una C. Pues probablemente tenga una C, pues porque, como todos sabemos, hay que tener un consumo prudente en esos productos, pero no porque la calidad del producto no sea excelente, no está aportando, no se olviden, muchas grasas
de las saludables, ricas en monoinsaturadas sobre todo, tiene una pequeña proporción de ácidos grasos saturados y también tiene una proporción de poliinsaturados. Pero es que además tiene muchos antioxidantes, que eran esas sustancias que protegían las células de determinadas reacciones, o sea, que nos van a proteger. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso a la hora de ver esa información cuando nos aparezca a gran escala. Ahora mismo en los supermercados muy pocos productos lo llevan. Hay determinadas cadenas que sí lo están poniendo, pero no como algo muy general. Me imagino que a partir de que se introduzca ya de forma oficial a nivel de toda España, pues ya los productores, mejor dicho, los productos, la industria alimentaria ya se preocupará de poner un etiquetaje, porque si yo tengo un E y me van a decir, oye, no quiero un E porque no me van a comprar el producto, voy a intentar mejorar el producto para poner por lo menos una C. Entonces, ahí, con ese fin, creo que es una buena opción, ¿vale? Seguimos para adelante y creo que he terminado. Por lo tanto, si quieren, este tiempo que nos marcamos, vamos a hablar un poquito de las preguntas que nos hayan llegado y un poco dudas con respecto al etiquetaje nutricional. Mejor dicho, al Nutri-Score, por si lo están usando, qué les parece, qué no les parece. Bueno, pues interesante esta parte también de lo del Nutri-Score. La verdad es que entiendo que sea polémica, ¿no? Porque la verdad es que encontrar a los refrescos sin azúcar, en el cual ya las sociedades científicas lo están señalando también como un producto del que hay que tener muchísima cautela también, y lo ponen con una B por encima y por delante del aceite de oliva. La verdad es que esto va a traer mucha polémica, ¿no? Pero bueno, entiendo que, una opinión personal, que creo que parece que es una escala más desde el punto de vista calórico de los alimentos que otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba pensando ahora en una fruta, porque realmente es una fruta, el aguacate, ¿no? El aguacate no tendrá tabla nutricional, pero el aguacate todo el mundo sabe que tiene muchas calorías. ¿Qué letra tendría el aguacate cuando sabemos con todos los beneficios nutricionales que aporta? A lo mejor tendría hasta una C, quizás, ¿no? Probablemente. Lo que pasa es que, menos mal que el aguacate no va a tener una... perdón, ¿se me ve? No. Sí, bueno, se te ve bien. Se ve. Vale. Se te oye. Vale, pues muy bien. El aguacate es una fruta que hablamos el otro día. La particularidad que tiene es que la proporción que sobresale no es el azúcar como el resto de la fruta, sino que tiene una proporción altísima de grasas monoinsaturadas, grasas saludables, que están recomendadas en las personas con diabetes tipo 1, tipo 2. Incluso, al igual que con las personas con sobrepeso, no hay que eliminar el aguacate, pero es verdad que hay que comerlo con mucha prudencia, porque no deja de ser muy energético. Entonces, voy a aprovechar todo el beneficio del aguacate, pero eso no puede ser que me permita comer un exceso de cantidad. A diferencia de, por ejemplo, como la fruta que puede tener, por ejemplo, una manzana aproximadamente de 200 gramos, unas 80 calorías, el aguacate pues puede ser 400 calorías o 300 calorías. Ahora mismo no te sabría decir un dato en concreto, pero es muy energético. Entonces, pero eso no me debería de hacer eliminar el aguacate dentro de lo que es mi plan de alimentación. Lo mismo que pasaría con los frutos secos. Es otra cosa muy parecida. Los frutos secos son muy calóricos, pero se ha visto que tienen unas virtudes y unos beneficios para las personas con diabetes y para toda la población, que hace que los mantengamos presentes aún en situación de sobrepeso. Por lo tanto, consumirlo con mucha prudencia. Los dijimos 30 gramos de frutos secos, pues 10 almendras por la tarde o con un yogur o 6 nueces. Eso nos aporta un montón de beneficios y energéticamente es algo totalmente controlable dentro de lo que es el plan de alimentación completo del día a día.
Es curioso también, Juani, no sé si qué te parece a ti, que bueno, la Sociedad Española de Diabetes prácticamente ha equiparado los zumos, aunque sean zumos naturales, con los refrescos azucarados. Ujú. Prácticamente, aquí hay como en esta tabla, en este índice Nutri-Score, hay como 2 letras de diferencia entre uno y otro, ¿no? Lo que puede dar malos entendidos a que realmente el zumo es saludable y, bueno, pues se puede hacer un abuso inconsciente de ello, ¿no? Déjame ir para detrás porque ahora mismo no me doy cuenta cuál me Creo que dice. tenía zumo de naranja, Sí, entiendo sí, que ahí estarán el resto de zumos, aunque sean naturales. Lo sí, tenías en la aquí, letra C, me aquí, parece, y los sí. refrescos estaban en la última, ¿no? En la letra En E. la última. Es verdad que los zumos naturales no deberían, a ver, sobre todo en las personas con diabetes y sobre todo en las personas con sobrepeso y sobre todo en los niños. Lo mejor es fruta porque tiene una carga glucémica mucho menor, lo que hace que tenga una respuesta en mi páncreas, una respuesta insulínica menor y haya una, no contribuye a aumentar la resistencia insulínica. Los zumos naturales puede ser que pues no tienen aditivos y demás, pueden ser que sean un punto mejor que los elaborados, pero no dejan de ser, desde el punto de vista de diabetes, algo que no deberíamos de consumir como habitual, como frecuente. Tiene que ser algo muy esporádico y en determinadas circunstancias. Hmm. Y peor todavía los zumos tipo detox, de estos que piensan que incluso tienen otro tipo de propiedades casi curativas y Sí, sí. depurativas. Realmente, al final, mucho de la industria alimentaria, pues son muchas etiquetas, mucha publicidad que no está realmente legislado para que se vea que es publicidad engañosa en muchos casos, ¿no? Como los Claro, patrocinios. por Ujú, ejemplo, la información de la bebida de coco. A ujú. mí me parece que eso raya un poco en la estafa, Sí. desde mi punto de vista muy personal. O sea, te Y están galletas, las galletas muchas veces encontramos galletas de estas encima que dice que están enriquecidas con omega, con vitamina sí, no sé qué. Y sí, lo peor de todo y lo que lleva a confusión es que estén a lo mejor patrocinadas o que tengan el apoyo de sociedades. Por ejemplo, recuerdo una sociedad muy conocida a nivel nacional del corazón ujú, que patrocinaba, ¿no? Y daba su sello a ese tipo de galletas, lo cual confunde mucho al consumidor y a claro, nosotros como personas con diabetes. Bueno, si te claro. parece, sí, sí, perdón. No, no, estaba un Sí, poco reforzando lo que me he permitido libertad de hacer esas pequeñas ujú. intervenciones solo, pero hay preguntas. Bueno, aquí hay una reflexión que nos hace llegar Marisa. Vamos a ver, que está siguiendo la webinar, que aprovecho el descanso, bueno, para felicitarnos y para felicitarte a ti también y comentar lo difícil que es ya no solo leer las etiquetas, sino comer saludablemente, ¿no? Que nuestras sabias abuelas y su alimentación local, con cuánto se ganaba con eso, ¿no? Que la verdad es una reflexión que nos hace Marisa que creo que está en los ciertos, ¿no? Habla mucho y defiende los productos de proximidad, los productos Ujú, locales, entiendo, que ujú. estén sin elaborar para que sean la clave de la alimentación saludable. Creo que has estado por ese, tanto la semana pasada como esta, por ese, Es que por ese razonamiento, ¿no? estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, cuanto nuestras abuelas, también es verdad que la sociedad ha cambiado y que la mujer al incorporarse al mercado laboral, los tiempos con las que jornadas laborales son bestiales, no hay tiempo para hacer comidas elaboradas como y que a lo mejor, pero nos tenemos que reinventar, a lo mejor pues hacer cremas y para eso existe la congelación. La congelación mantiene todas las cualidades nutricionales del producto en buenas condiciones. Podemos tener primeros platos congelados, intentar los alimentos precocinados, consumirlo con lo menos posible. Que sea una excepción, no podemos tirar de los precocinados para comer de forma frecuente porque suelen ser alimentos con un contenido alto de sal, con un contenido alto de grasa, con un montón de aditivos y eso mantenido en el tiempo nos puede influir en que tengamos problemas de salud a la larga. Entonces, y por otro lado, si consumimos de proximidad, también estamos haciendo una contribución con el medio ambiente. Si empiezo consumiendo desde lo que tengo más cercano, evidentemente los transportes, el mundo se ha hecho pequeño. Ahora viene, pues, por ejemplo, las peras de Chile o las ciruelas de no sé dónde. Eh, ¿Por qué no nos acostumbramos a comer la fruta de temporada
y esperar a las ciruelas cuando llegue el verano aquí, eso contribuiría a que, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono por los aviones y los transportes se disminuyeran. O sea que todo es una cadena. Entonces, comer saludablemente, pues cuanto más productos frescos mejor. Evidentemente, no vamos a conseguir comer al 100% productos frescos porque no vivimos, no tenemos una granja, no somos autosuficientes desde el punto de vista de conseguir todos los alimentos que necesitamos. Pero si hay un porcentaje importante de consumo de frutas y verduras frescas, de carne lo más frescas posible. Fresca me refiero que no elaborada, no procesada. El pescado, pues si vamos al mercado, pues conseguimos ese pescado, pues contribuimos a una dinamización primero de incluso de la economía local y comeremos de una manera más saludable. A medida que no tengamos el producto, pues vamos expandiendo hacia afuera, pero teniendo en cuenta que, bueno, que primero es lo primero y lo primero es comer de forma saludable con los productos que tenemos a disposición nuestra. Siempre yo creo que no hay que ser muy experto, aunque es verdad con respecto a la lectura de la información nutricional, yo me he dedicado a leer estas 3 semanas y casi se me caen los ojos porque no se veía prácticamente nada. Y muchas veces utilizan un lenguaje que llega a muy poca gente. Por eso yo creo que el etiquetaje frontal podría ser bueno desde el punto de vista de orientación. Pero es verdad que tienen que pulir determinados grupos de alimentos. Hay determinados grupos de alimentos que, por ejemplo, no deberían de tener un etiquetaje nutricional frontal. Deberían de quitarse, por ejemplo, los refrescos. Quitarles a los light, quitarle el etiquetado o al aceite, hacerle alguna especie de algoritmo que tenga en cuenta no solo las calorías y los ácidos grasos, sino lo que tiene de bueno, los ácidos grasos monoinsaturados, los antioxidantes, para que haya un etiquetaje que lo califique de forma correcta y justa. Y por ahí es donde vamos a poder empezar a trabajar. Muy bien, queda bastante claro y bueno, creo que hemos respondido bien a la reflexión que nos ha hecho llegar Marisa. Por aquí nos preguntan también si hay algún límite para que una persona con diabetes deba respetar en relación a las tablas nutricionales, ya sea en grasas, en hidratos, en azúcares o en sal. ¿Has comentado algo entre la semana pasada y esta? En cuanto a la energía que debemos de consumir, pues tiene que estar acorde primero. Si yo tengo sobrepeso, debo ser una dieta un poco restrictiva. Ya el médico y mi médico de referencia me indicará qué dieta es la adecuada o qué energía un poco la que debería de quitar. En cuanto a grasa, pues cuanto menos grasa de origen animal consumamos, mejor. Cuanto menos grasa de bollería industrial, mejor, porque son grasas de origen trans, con lo cual se están comportando como estar comiendo cebo realmente. En cuanto a azúcares, cuanto menos azúcares, mejor. Eso yo te diría ni 10, ni 15, ni 20. O sea, cuando las recomendaciones dicen que de todos los hidratos de carbono un 10% vienen de los azúcares, ya estamos contando con que en ese 10% van a estar los azúcares de la leche en forma de lactosa, los azúcares de la fruta natural. Con lo cual, realmente ya deberíamos de estar cerrándole la puerta al resto de los azúcares. Azúcar de caña o azúcar de jarabe de arce o ese tipo de azúcar. Y en diabetes sabemos que tomar azúcares, eso hace que yo responda de una manera excesiva. O sea, puede ser que mis niveles de glucosa se desequilibren de una manera excesiva y contribuyan a mi mal control de la diabetes. Entonces, yo le diría a esta persona quitar todos los azúcares que no fueran fundamentales, que son los procedentes de la fruta y los procedentes de los lácteos. Muy bien. Perfecto. Hay otra pregunta que tenemos por aquí. Bueno, aquí preguntan qué color de etiqueta debería llevar el jamón ibérico. Creo que antes en el ejemplo que pusiste venía el jamón serrano, ¿no? Que bueno, no es exactamente... hay muchos tipos de jamones serranos, pero aquí se refieren al jamón ibérico.
Sí, bueno, yo siempre digo que el jamón depende de lo que, y perdonen ustedes la expresión, depende de lo que coma el cochino, me sale el jamón. Si el jamón, el cerdo, se alimentó con bellota, la calidad de la grasa será pues un aceite de oliva, o sea, será un tipo de grasa, disculpen, rico en ácidos monoinsaturados, frente a un cerdo que se crían y además hace ejercicio. Ese tipo de jamón es mucho más, tiene un tipo de grasa más saludable que, por ejemplo, si lo comparamos con un jamón de cebo, por ejemplo, que son con pienso, que son otro tipo de grasa. La composición de la grasa, no estamos hablando de la misma grasa. Por lo tanto, depende de lo que coma el cerdo. No sería un E, pero estaría el C y el D, ¿no? Por Estaría por ejemplo, ahí. por ahí, por su contenido en grasas saturadas, por su contenido en sal, probablemente estaría también Sí, alto, pero incluso si consumimos un jamón serrano, por ejemplo, tendríamos que ponerlo en un C, en un D, porque sí. por su cantidad de calorías, por su cantidad de sal y sus grasas saturadas. Ujú. Aquí nos vuelven a preguntar un poco lo mismo que estábamos hablando antes de los zumos, ¿no? De que no hay que abusar de los zumos, sobre todo las personas con diabetes tienen que tenerlo muy en cuenta porque fluctúan muchísimo los niveles de azúcar en sangre. Hay que recordar que, por ejemplo, el zumo será recomendado para los casos de hipoglucemia, ¿no? Por lo menos en Claro. la caso de tipo 1 y personas que están con insulina tipo 2. Aquí hablaba esta persona de las licuadoras, que como prensan la fruta y separa la pulpa por un lado y el jugo por otro, que realmente es lo mismo, es decir, Exactamente. prácticamente la fruta hay que tomarla entera o hacer posible entera para intentar que tenga fibra y vaya más lento al torrente sanguíneo, ¿no? Exactamente. Aquí hay una pregunta curiosa, antes hablando del aguacate, dice, bueno, ¿y si pongo aguacate en la ensalada, se considera fruta y no debo comer entonces la fruta del postre? No, porque la proporción de azúcares que va a proponerme el aguacate no lo voy a considerar un azúcar. Entonces, lo consideraré un elemento más de la ensalada, con esas particularidades, que es un poquito más rico en grasa, pero no tengo que restringirme en la porción de fruta que me pueda comer posteriormente. Muy bien. Otra pregunta es, ¿nos beneficia más los lácteos sin lactosa? ¿Sería un alimento con menos glucosa? No, no necesariamente. O sea, todas las personas, en principio, tenemos dentro de nuestro aparato digestivo unas enzimas que se llaman lactasa, que son las encargadas de romper la molécula de lactosa. La lactosa son como dos moléculas, dos torreoncitos de azúcar pequeñitos, y esas enzimas lo rompen. ¿Qué ocurre en algunas personas? Que no tienen un nivel bueno de enzimas que rompan esa lactosa, ese azúcar, y produce una serie de consecuencias como diarrea, distensión abdominal, intolerancia. Pero si yo tengo un buen nivel de enzima de ese estilo, no tengo por qué quitar la leche con lactosa. La lactosa no es mala. La lactosa es un tipo de azúcar que si yo tengo un aparato digestivo funcionando en condiciones porque tenga mi nivel de enzima, no me va a producir ningún daño. Y no olvidarnos que muchas veces las leches sin lactosa lo cambian por azúcar. Entonces tengámoslo en cuenta eso. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué de verdad tienen las infusiones que nos dicen que bajan el azúcar? Como por ejemplo el orégano chino. Pues no tiene ninguna evidencia científica. Hay una serie de productos que le intentan pues asociar, Sí, bueno, pues unas consecuencias milagrosas para la diabetes, ¿no? sí, Lo hemos sí, sí, escuchado hace ya años, la stevia estuvo ahí en el sí. candelero, cuando realmente ninguna Y, sociedad científica ha podido comprobar que y la aparte del beneficio que tiene por sí solo, que no es calórico, pues realmente no reduce los niveles de azúcar en sangre, no, ¿no? Sin no. embargo, eso queda ahí. Pero eso es igual que, por ejemplo, la canela, que se está dándole bombo y platillo a la canela como que es bueno para la diabetes y realmente no hay ninguna evidencia científica que apoye esas infusiones, esa suplementación. Por lo tanto, el día que la evidencia científica apoye eso,
Pues evidentemente, probablemente entren dentro. Cuando al principio, el otro día dije que la alimentación en la diabetes había evolucionado mucho y pasó desde una parte muy restrictiva a ahora que está mucho más rica, es mucho más amplia. No se ha hecho por capricho, sino porque se ha visto con evidencia científica que es bueno estar bien saludable primero y que no tenemos ninguna argumento para quitar alimentos que son totalmente saludables para el resto de la población, pues para la población con diabetes igual. Cuando hablamos de evidencia científica debemos aclarar también bueno, que se ha investigado sobre esos productos de una manera, vamos a decir, bastante rígida por los científicos y no han conseguido esa evidencia que buscaban de si realmente es beneficiosa en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces hablamos que no le interesa a la industria investigar sobre eso porque para eso están los medicamentos y los fármacos y esto puede digamos que chocar frontalmente contra los intereses de la farmaindustria y nada más lejos de la realidad. Realmente hay muchísimas investigaciones que les encantaría que los productos naturales tuvieran beneficios más allá de los que pensábamos, ¿no? Para la salud, pero si no se ha conseguido es porque no solo vamos a decir, una entidad o una empresa científica lo ha intentado descubrir, sino que ha habido muchas y ninguna ha podido, pues, asegurarlo, ¿no? Debe ser... Hombre, cuando hay estudios que dicen, por ejemplo, yo qué sé, que los omega 3, la suplementación con omega 3 es bueno para las personas con diabetes. ¿Por qué? Porque los omega 3 tienen, se ha visto un beneficio pues, en la... Pero no quiere decir en determinado tratamiento de la diabetes o protección cardiovascular. ¿Eso significa que haya que estar tomando más cantidad? Pues no, porque no hay un estudio que avale que a mayor suplementación hay un mayor beneficio. Por lo tanto, ¿por qué suplementar cuando ya hay alimentos ricos en omega 3, por ejemplo, en forma de pescado? Eso pasa prácticamente con todos los suplementos alimenticios, ¿verdad? Que realmente el cuerpo, están ya los alimentos y que por más que tomemos, a no ser que haya un déficit, a lo mejor, por ejemplo, de hierro, o no sé si a lo mejor viene bien tomar un suplemento de hierro. Claro, pero ya eso son indicaciones médicas por una patología en concreta. El otro día comenté yo que en las personas con diabetes tipo 2 que estaban con tratamientos largos de metformina, la absorción de la vitamina B12 se puede ver afectada y que normalmente el médico hace revisiones periódicas y si en algún caso concreto pudiera ser que hubiera un déficit, pues ya a esa persona en concreta su médico le suplementaría esa vitamina. Pero no a todo el mundo hay que suplementarlo, sino en las valoraciones médicas periódicas, en las analíticas, pues oye, si te sale algún déficit por alguna causa, pues ya se valorará, pero no per se a todas las personas con diabetes hay que suplementarle A o B o C. Aquí hay una pregunta muy curiosa y que es verdad que hay muchos productos que no pensábamos que tienen azúcar, pero sí lo tienen y hacemos un consumo diario de ellos. Aquí, por ejemplo, hablan, no es de consumo de alimentos, pero es la pasta de dientes, que al parecer sí que usan azúcares. Y bueno, viene a ser un poquito contradictorio, ¿no? Porque realmente usamos la pasta de dientes para evitar las caries y si tienen azúcares, pero normalmente suelen tener edulcorante. Más un edulcorante que un azúcar, ¿no? Sí, porque si no sería bastante contradictorio. Pero luego hay otros productos como ese tomate triturado, ese tomate que viene en bote, ya precocinado, que compramos en el supermercado, que tienen altos contenidos en azúcares y aquel que hacemos en casa de manera natural, pues bueno, podemos controlar por lo menos el nivel de azúcar que le echamos a esa salsa si queremos hacer una salsa de tomate, por ejemplo, ¿no? Es que hay muchos productos así, con azúcar escondido, ¿no? Que me imagino que Nutri-Score pues nos ayudará a elegir mejor. En principio sí. Por ejemplo, imagínate tú una galleta que pone, yo qué sé, que no tiene azúcar, pero tiene fructosa, que tiene, pues tiene cebada malteada o no sé qué malteado. Realmente los cereales malteados se van a comportar como auténticos azúcares. Ese almidón se ha modificado y es como que se ha troceado la cadena de almidón, con lo cual la absorción es muy rápida. Todo ese tipo de sustancias que parece que sí, pero que no. Había uno al principio, que no me acuerdo ahora mismo, las galletas, que, ojo,
Ojo, que no le llaman azúcar, pero son las hermanas gemelas del azúcar. Entonces, ahí es donde juegan ellos realmente, juegan un poco con nuestra falta de información. Por eso es importante que la ciudadanía se forme, pues en foros, que reivindiquemos a las autoridades que nos pongan información clara, nada, poco técnica, que nosotros podamos, el grueso de la población podamos llegar a realmente lo que nos están ofreciendo. Y que no nos estén, primero, muchas veces, incluso engañando y probablemente cobrando un producto más caro por algo que realmente no es tan saludable como lo pintan. Y esa es también la intención de nosotros, de las asociaciones de pacientes, ¿no? Intentar, porque como el objetivo de este curso es empoderar a los alumnos, a los pacientes, para que tengan más conocimientos, en este caso sobre alimentación. Siempre, bueno, es positivo ver a personas en los supermercados, en el mercado, viendo las tablas nutricionales, leyéndolas. Eso significa que les interesa su salud también y comprobar un poquito si los productos que estamos comprando son más o menos saludables, ¿no? Pues, Juani, no tenemos más preguntas. Darte las gracias de nuevo por las dos partes que nos has ofrecido hoy, que han sido muy interesantes las dos, la verdad. Lo del Nutri-Score, pues vamos a ver cómo lo llevamos en el 2021, esperemos que bien. Ya se sacarán conclusiones pasado un tiempo. Pues sí, porque además nos va a ayudar. De hecho, yo los invito a que pasen por los supermercados, que ya hay productos determinados que ya empiezan a verlo. Entonces, ya podemos irnos familiarizando con ese etiquetaje. Seguro que los turrones todavía no los han incorporado, ¿no? Ellos esperarán hasta el último momento cuando sea obligatorio. Probablemente no. Probablemente el turrón estará entre el C y el D. No te preocupes, que ahí por ahí está. Pero bueno, como tú decías antes, para una vez al año y en pequeñas dosis, no va a matar a nadie. Pues, Juani, muchísimas gracias. La próxima semana nos vas a hablar, creo que, de ejercicio físico, ¿verdad? Sí. La otra gran herramienta que tienen las personas, sobre todo con diabetes tipo 2, para conseguir controlar su diabetes. Fundamental también para ayudar a controlar mejor. No será necesario que nos vaya a seguir y se pongan un channel ni nada, ¿no? Sino que estén ahí presentes al otro lado de la pantalla. Ojalá pudiéramos hacerlo. Hemos hecho en este confinamiento alguna sesión así con algún voluntario, expertos en bailes y demás, y hemos hecho sesiones de ejercicio físico también para, bueno, estirar las piernas cuando tuvimos que estar en casa. Así que no descartamos que en el futuro volvamos a repetirlo para este grupo de tipo 2, otros que quieran. Pues nada más, Juani, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y a todas las personas que nos estén escuchando, que se hayan quedado hasta este ratito, pues lo mismo, que nos vemos el próximo miércoles con la última sesión de Juani Ledesma, de enfermera educadora. No será la última sesión del curso porque todavía tendremos por delante al menos 3 sesiones más. La parte todavía que queda de psicosocial, con la psicóloga, con la trabajadora social nuestra, también la parte de odontología, que será interesante, y la parte de la podóloga, es decir, creo que son en total 3-4 sesiones las que nos quedan, acabamos el 2 de diciembre, así que nada, relegarles aquí hasta el próximo miércoles a la misma hora de siempre, con los mismos enlaces y las mismas contraseñas de siempre. Pues venga, buenas tardes a todos y hasta el próximo miércoles.